Durante los últimos meses, mucha gente ha escuchado su nombre debido a que el gobierno actual le dio cierta difusión, mas es poco lo que se sabe de su vida, de manera que vamos a contar la historia de alguien que fue llamado bandido lo mismo que héroe. Vamos a contar la historia de Catarino Erasmo Garza, nacido cerca de Matamoros, siendo el 24 de noviembre de 1859. La cuestión es que la vida le ofreció un par de oportunidades, siendo una de ellas el haber asistido al colegio de San Juan de los Esteros en Matamoros, logrando convertirse en periodista. Después, formó parte de la Guardia Nacional durante un breve periodo. No pasaría mucho para que se fuera a vivir a Estados Unidos, donde se casaría y aparentemente su vida sería medianamente estable. Lo anterior sucedió durante el año de 1887. No terminaría ese año cuando Catarino comenzó a escribir varias críticas al gobierno de Porfirio Díaz, dejando en claro que aquello era una dictadura que mantenía la supuesta paz mediante la brutalidad. Desde luego, el largo brazo del porfiriato lo alcanzó en Texas, donde le confiscaron los materiales de imprenta y lo encarcelaron durante un mes. La cuestión fue que cuando salió en libertad no se limitó a criticar al gobierno mexicano, sino al de Estados Unidos, diciendo que las autoridades norteamericanas solían tratar muy mal a los mexicanos que habían cruzado la frontera, lo mismo que a sus hijos. Nuevamente fue detenido debido a que denunció que un policía de Estados Unidos había privado de la vida a un mexicano de forma abusiva e injustificada. Lo hicieron encarar al hombre denunciado y éste desenfundó e hirió a Catarino Erasmo. La ciudad se molestó y comenzaron a presentarse una serie de disturbios. Logró salvarse y comenzó a escribir un libro en el que contaba sus experiencias en Estados Unidos, destacando la enorme desigualdad y el trato indigno a los mexicanos. Durante 1891 dirigiría su vista a México, formando un pequeño ejército conformado por campesinos, comerciantes y algunos grandes y medianos propietarios, inconformes con el gobierno porfirista, mexicanos y mexicoamericanos. Digamos que aquel ejército se conformó por personas de distintas clases sociales. La cuestión es que las autoridades mexicanas y norteamericanas se movilizaron al momento para frenar la lucha de Catarino y su gente. Los garcistas lograron enfrentar a sus adversarios en más de una ocasión. Lamentablemente, los superaban en número y armamento, fallando en aquel intento de poner fin al porfiriato. Después se exiliaron, viajando por Jamaica y Cuba, lo mismo que otras ciudades y países. Fue en ese tiempo que Erasmo se dedicó a seguir escribiendo en contra de Porfirio Díaz, sus asociados y el daño que causaban a los mexicanos más desamparados. Durante 1895 sucedió que Colombia vivía un conflicto civil, de manera que Catarino decidió brindar su apoyo. Su buena voluntad hacia los más indefensos lo llevó a tratar de liberar a un grupo de prisioneros que ya estaban condenados en Boca del Toro, dentro de lo que hoy es Panamá. Fue que un soldado le quitó la vida sin ningún tipo de consideración. Durante aquel conflicto, los cuerpos de los implicados no se identificaban, simplemente se lanzaban a una fosa. Fue ese el destino de Catarino, y no se volvería a saber de él en más de 100 años. Muchos llegaron a creer que nunca existió, mientras que otros jamás supieron de su existencia. Durante el año 2024, el gobierno mexicano
aprobó el envío de una comitiva militar, varios de ellos especialistas en antropología forense. La intención era encontrar cualquier indicio de Catarino y traerlo a México. Muchos se mostraron interesados por aquella empresa, otros la criticaron como algo innecesario y a otros tantos les dio completamente lo mismo. Los últimos días se anunció que la Fiscalía General había verificado algunos materiales forenses como pertenecientes a Catarino, gracias a la información compartida por sus descendientes. Desde luego, mucha gente ha dicho que aquello posiblemente sea falso. Más allá de estos debates, nos queda claro que Catarino Erasmo Garza fue un mexicano que pensó en los demás antes de pensar en sí mismo. Si bien muchos no se interesan por su historia o consideran que no hace falta mencionar su nombre en estos días, nos queda claro que fue un gran precursor de la lucha contra el porfiriato y finalmente un mexicano generoso. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.